Bienvenidos a Cada Paso, un espacio donde exploramos historias reales y reflexiones que nos invitan a vivir con más intención, claridad y conexión. Si el mundo tuviera, no sé, una cuarta parte del mundo como personas como Úrsula Soraya Alarcón, que es la que entrevisto hoy en A Cada Paso, el mundo sería infinitamente mejor. Úrsula es una de las creadoras de un proyecto que se llama Ventanas en Venezuela, que ayuda a niños con unas necesidades que para qué decirles. Y escucharla hablar hoy me hizo darme una perspectiva increíble sobre la vida, no solo porque te da perspectiva con respecto a tu vida con otras cosas que pasan peor, pero también de que hay gente buena en el mundo. Escúchenla. Les invito también a pensar si es aquí donde les gustaría donar o hacer algo, su tiempo, dinero, porque es una belleza de trabajo. Si piensan que a alguien le puede gustar esta entrevista, por favor pásenla y déjenme sus comentarios. Hola Úrsula, qué bueno tenerte aquí. Dicen que lo bueno se hace esperar. No te quiero poner presión, pero nos tomó creo que un año hacer esto. Más o menos. Ay, qué gusto estar aquí contigo, Gabriel. Pero qué bueno tenerte aquí. Mira, a mí me gusta empezar con que te presentes algo corto, 2 minutos, de cómo tú te ves y qué le quieras decir a la audiencia. ¿Quién es Úrsula Alarcón? Bueno, yo me veo que los curls me quedaron muy buenos hoy. Yo soy Úrsula Soraya Alarcón. Soy de Caracas, Venezuela, y tengo 38 años viviendo en Boston, Massachusetts. Tengo una gran familia, todos mis hermanos, tengo 5 hermanos, tengo 4 hijos, tengo sus parejas que son hermosos, tengo nietos, tengo una pareja y soy muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Muchos hijos, muchos. Mira, acabas de decir que tienes muchos hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Por qué dices eso? Bueno, además de los míos, tengo como 86 otros niños. Cuéntanos, porque esos no son tuyos. Espero que no sean tuyos. Soy mamá muy ocupada. Esos son los niños de la Fundación Ventanas. ¿Y qué es la Fundación Ventanas? La Fundación Ventanas es una fundación sin fines de lucro, establecida aquí en Boston, Massachusetts, que ayuda a niños venezolanos en diferentes regiones de Venezuela y también en la Guajira colombo-venezolana. ¿Y los ayudan en qué? ¿Con qué ayuda a esos niños venezolanos? ¿Y qué tipo de niños venezolanos? Dinos un poquito más. Son niños de poblaciones muy vulnerables. Okay. Hablemos de los niños de la Guajira, que es el proyecto actual y el proyecto más grande en este momento de Ventanas. Son niños de familias que emigraron en el éxodo de Venezuela y aterrizaron ahí en este lugar desértico en la Guajira colombo-venezolana, pero del lado de Colombia. Okay. Y estos niños viven en condiciones, sinceramente yo no había visto a niños vivir de esa manera, ni familias vivir de esa manera. Viven en un terreno que es una invasión, tuvieron que invadirlo porque eran tantos que hoy en día habitan como 4.200 personas ahí. 70% de la población de esta comunidad son venezolanos y venezolanos guayú también. Muchísimos vienen del área del Zulia y los guayú, por supuesto, del territorio que está ahí en el norte de esa península. A estos niños nosotros le damos la oportunidad de transformarse y de conocer un horizonte que ellos nunca lo han visto o desconocen que existe. ¿Cómo? ¿Cómo le abres el horizonte? ¿Qué tipo de ayuda le están dando para abrirles el horizonte? Cuando llegamos a esa invasión, lo primero que notamos es que vivían en casitas que ellos mismos construían con telas, con
4 palos, telas, y ahí vivía la familia entera. Algunos, ¿no? Un poquito, que tenían un poquito más, tenían paredes de zinc o techitos de zinc. Y estos, bueno, cada año muchos de ellos se le va en las épocas de lluvia, tienen que volver a reconstruir. Pero lo primero que noté en esa comunidad es que los niños todos estaban con los labios blancos, como secos. ¿Sí? Hablemos que es La Guajira, un lugar donde oscila entre los 98 y 100 grados. Que esos son como 40 grados centígrados, 40, 45 grados centígrados. Pues esa comunidad no tiene agua por ser una invasión de inmigrantes, de refugiados. El gobierno no la considera un lugar donde puedan suministrarles agua, o ellos viven en esta comunidad, no tiene alcantarillado. Así que lo primero que noté fue la falta de agua en estos niños. Y el proyecto comienza con suplir el agua, tanques de agua semanales. Tuvimos 2 tanques, instalamos también un tercer tanque, y esos los llenábamos con 10,000 litros de agua, cada uno de ellos constantemente, hasta que la alcaldía tomó este proyecto hace como 2 años. Pero nosotros suministramos más de 2 millones de litros de agua a esa comunidad de venezolanos. Comenzamos ahí. Y bueno, nos quedamos ahí porque los niños vimos también que muchísimo carecían de las posibilidades de ir a la escuela, puesto que habían llegado de Venezuela, no traían sus papeles de la escuela, no los aceptaban en aquel entonces. Eso ha cambiado. En aquel entonces no los aceptaban si no traían su documentación, su boleta de qué grado estaban. Muchos no les daban espacio en las escuelas regulares de la ciudad de Riohacha, y esta comunidad queda como unos 15 minutos de la ciudad principal, que es la capital de La Guajira, Riohacha, y ellos están hacia el lado de Valledupar. Pues estos niños no tenían la posibilidad, muchos de ellos, de ir a la escuela. Ya habían desertado en Venezuela, porque en Venezuela, con el éxodo también, muchas escuelas rurales o de los pueblitos se quedaron sin maestros porque se fueron. Pues. Ya los niños tenían como 1 año o 2 años sin estudiar. Llegan ahí, siguen igual. Entonces estos niños se dedicaban. ¿Por qué nos quedamos ahí? El proyecto se llama Sacar a los niños de la calle. Estos niños, cuando los otros iban a estudiar, ellos iban a reciclar, iban a vender caramelitos, iban a pedir a la calle, iban a cantar a ver quién le daba limosna para ayudar a los padres a sustentarse. Pues abrimos ventanas en Villa del Sur y comenzamos a tener programas de arte y programas de deporte. Así que ocupábamos a los niños todas las tardes. No tenían la posibilidad de ir a pedir nada. Entendíamos, por supuesto, que era parte de su entorno y que sus familiares también contaban con ellos a que les ayudaran. Pero poco a poco fuimos recobrando la niñez, fuimos regalándole la niñez de vuelta a estos niños. Ya. Y los padres también lo aceptaron. Muchos padres de verdad se pusieron tan contentos, estuvieron tan contentos de que esto ocurriera. Pues ahí nos quedamos. Tenemos un programa que todavía existe. Comenzamos con el programa de fútbol y en aquel entonces teníamos como 102 niños jugando fútbol todas las tardes. Qué bien, qué bien. Y una cosa, o sea, esto es algo que tú has hecho toda tu vida. O sea, ¿cuál es qué estudiaste o qué hacías antes? O sea, ¿de dónde te viene esto? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, esto viene no sé, de mi alma, de mi corazón. ¿Pero qué hacías tú antes en Venezuela? ¿Qué hacías tú antes cuando...? Él me vine acá muy joven y antes hacía, todavía lo hago. Yo he trabajado he hecho diferentes ámbitos, pero lo que hago actualmente y lo que he estado haciendo por los últimos 20 años es que soy un intérprete judicial, de conferencias, pero en el 2020 en los años, en 2010, 11, antes de eso, ya yo hacía trabajo de misionero en la República Dominicana. Íbamos a las comunidades más pobres con un grupo de doctores y enfermeras
y pasábamos un mes y medio por allá haciendo trabajo, yendo a cada comunidad donde no podían ir al hospital porque no tenían los recursos. Abríamos en las iglesias y en las escuelitas, abríamos clínicas y ahí venían todos los niños y las familias y veíamos cientos de personas al día. Eso, en aquel entonces comencé a soñar. Yo quiero tener algo que yo pueda ayudar a mi gente en Venezuela. Yo quiero algo así para los niños venezolanos y para las familias venezolanas. Y se me calmó un poquito como esa inquietud, pero siempre la tenía. Y hablando con una muy buena amiga, siempre hablábamos como qué podemos hacer. Nosotros vivimos en la época de Venezuela tan increíble. Venezuela nos dio tanto. Hay que pagar de vuelta, hay que dar de vuelta. Y que siempre me ha encantado los chamos. Así que, ¿quién más que transformar la vida del niño que no tiene la culpa de nada, ni tiene decisiones sobre eso? ¿Cómo se dice? Esta vocación a ayudar, esta vocación a dar de vuelta, ¿te viene de tu familia? ¿Te viene, naciste así? ¿Te pasó algo? O sea, ¿sabes? Como que qué lindo que haya gente así en el mundo. Y no todos somos así. Entonces, como algo que aprendiste de pequeña de ver, ¿o qué? Cuéntame, ¿de dónde viene? Nunca lo he pensado así. Me conmueve mucho, sobre todo a los niños, me conmueven la vida de los niños. Y en República Dominicana vi mucho de eso, niños que pasaban toda la noche en la calle. Yo creo que eran niños de mujeres que trabajaban en la calle para poder sustentar el hogar. Y a veces estaba a la 1, 2, 3 de la mañana en la calle y veía a los niños limpiando zapatos con su limpiabota, su cajita limpiabota, andando y esperando a sus madres que terminaran de trabajar. Y yo decía, oh my God, yo quiero agarrar a estos muchachitos y ponerlos en un lugar donde ellos puedan estudiar y puedan dormir de noche. Ellos andan deambulando. Me conmueve mucho ver a un niño sufrir. Ya. Ellos no tienen el poder de hacer nada al respecto. Entonces, yo creo que un poco de mi hogar. Vengo de una familia muy generosa. Y mi mami, nosotros crecimos en una clase media regular, pero mi mamá siempre estaba en la cocina. Y mi casa era como una iglesia, y entraba tanta gente, pero yo pensé que eso era normal, tener una casa así. Todos mis amigos siempre querían venir a mi casa, somos 6, imagínate los amigos de los 6 hermanos siempre en la casa, pero yo no entendía que a ellos les encantaba cómo mi mamá cocinaba y que mi mamá siempre tenía comida en la mesa para quien llegara. Y así era, o sea, Navidad sobre todo, mi mamá cocinaba por días junto con gente que le ayudaba y dejaba entrar a los muchachos que estaban en drogas, a los muchachos que habían sido amigos de mi hermano, sí, se habían hecho un poco muchachos de la calle, que ya no iban a la escuela, ahora les abría la puerta para que ellos vinieran a tener una cena de Navidad. Yo crecí así, era muy común en casa y para mí igual. Qué bien. Me da risa como dices que en tu casa parecía una iglesia. Yo siempre decía lo mismo en mi casa, que en mi casa pero parecía un hotel. Uno no sabía, la gente venía, entraba, comía, se iba, de repente dormían 3 personas y al día siguiente se iban y uno decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son toda esta gente que está entrando? Pero era una belleza, y especialmente diciembre. O sea, se abrían la puerta el 17 de diciembre y se cerraban el 4 de enero, una cosa así, la puerta, o sea. Buenísimo, nos hizo muy flexibles en la vida y no sé. A mí, yo creo que me quedé pensando lo que diría mi esposo y mis hijas. No sé. Y sabes, tratamos de adoptar un poco de eso, mis hermanos y yo. Nosotros congregamos muchísimo y vienen amigos. Tratamos de pasarla rico como era casi. ¿Sabes? Ok, entonces ahora te sale el corazón, lo viste de cierta forma en tu casa, te da mucho pesar. Yo tengo que decir, a mí me da muchísimo pesar. Quisiera hacer algo, pero de ahí a que lo haga, hay un trecho muy largo. Tú lo hiciste.
o sea, ¿de dónde sacas la fuerza para hacerlo? Porque seguro no es nada fácil, y menos en Venezuela. Cuando me dices que llevabas agua, yo decía, pero en una época no había ni agua para todo el mundo. O sea, claro, suena muy lindo lo que estás diciendo, como muy fácil, qué bien, pero, o sea, te tienes que haber encontrado, sobre todo en la época que empezaste a hacer eso, te tienes que haber encontrado, o sea, los retos más grandes del mundo. ¿Qué te hace empezarlo y seguirlo? Bueno, empezarlo el corazón y todo, pero ¿qué te hace seguirlo, tomar acción y seguir y todavía estar ahí? En realidad, tengo que retroceder un poquito. Este sueño se lleva a cabo y se convierte en una realidad en 2017, cuando finalmente Ileana, que es mi compañera, mi co-founder de Ventanas, y yo dijimos, mira, vamos a fundarla. Un buen amigo, César Rengifo, que es un toxicólogo venezolano que está en el estado Falcón, trabaja con niños, tiene un proyecto hermoso, son niños con trastornos neurológicos a causa de la contaminación por metales, 5 metales tóxicos en la sangre, por vivir en las faldas de las refinerías. Uf. Ese fue el primer proyecto de Ventanas, lo hicimos junto con César Rengifo, y fue un proyecto sumamente exitoso. Logramos, estos niños por supuesto no podían ir a escuelas regulares por su comportamiento, por sus deficiencias de aprendizaje. Algunos de verdad caían en las drogas, sobre todo cuando llegaba a los 12, 13 años, porque no tenían las destrezas sociales para pertenecer a ningún lugar. Comenzamos con el proyecto de desintoxicación y logramos desintoxicar 120 niños en 18 meses. Y todos estos niños pudieron volver a la escuela, a una escuela regular. Siempre con sus retos, por supuesto, pero los sustentábamos con terapias y con arte, con todo lo que pudiéramos para hacerlos ser parte de algo donde ellos se sentían que pertenecían. Luego comenzamos con un proyecto de cáncer en Valencia, con la fundación, con Fundanica, la fundación de cáncer de niños de Venezuela, y eso fue precioso porque nuestra aliada con quien nos conectamos, yo viajaba a ver a mi papá a Venezuela y ella estaba en el mismo avión, nos tocó la silla una al lado de la otra, y de verdad yo no creo en casualidades, yo creo en causalidades. Esto fue una causa. Y comenzamos a hablar, vi que ella trabajaba en el mismo entorno que tenía yo y tiene esa alma tan bonita, y me presentó a la fundación, y ese se convirtió en nuestro segundo proyecto. Y llevábamos, eso fue en el 2018, enviábamos a veces clandestinamente tratamientos de quimioterapia para niños escogimos niños que tuviesen buen pronóstico de vida y que morían los niños aún con buen pronóstico de vida, porque en aquel entonces en Venezuela no había medicamentos. Nada, sí, sí. Y ese fue quizás el proyecto que más me tocó el alma y que más, de verdad, de muchas maneras me perturbó mi mente y mi sentir, porque veían cuando visitaba yo los hospitales, digo que había niños que morían o de desnutrición, aun cuando nosotros estábamos dando los tratamientos, o simplemente había niños que no eran nuestros niños, y nosotros estábamos proveyendo en los tratamientos, pero eran los niños de la unidad de cáncer que morían con alaridos porque no había ni siquiera morfina ni un analgésico. No. Ya. Y eso fue bastante traumático, pero ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Esto vale tanto la pena. ¿Cómo no voy a quedarme yo haciendo esto? Y como esto, no importa lo que yo tenga que hacer aquí, esto vale la pena. Qué increíble, qué increíble. Mira, dame un segundo que le quiero dar espacio a mis patrocinantes que tanto creen en el podcast. Así que volvemos en un segundo con otras preguntas más. Ustedes saben qué me cambió la vida a mí en mi negocio. Fue conseguir un asistente virtual. Un asistente virtual es aquella persona que te ayuda como un asistente en persona, pero esa persona puede estar en cualquier otra parte del mundo.
yo cuando fundé mi negocio y después mi podcast, estaba haciendo todo yo y me estaba volviendo loca, obviamente. Hasta que conseguí Ávila VA, que es una compañía fundada por venezolanos que te permite conseguir asistentes virtuales que se acorden a tus necesidades. Yo conseguí uno de mis asistentes virtuales a través de ellos y la verdad que me cambió el negocio porque pude delegar cosas que me estaban quitando tiempo para poder seguir desarrollando mi negocio. Así que consíguelos en avilava.com y ahí podrás conseguir tu asistente virtual que te va a ayudar a seguir creciendo tu negocio o lo que tú quieras hacer en tu vida y que quieras delegar. Atrévete, que delegar es lo mejor. Ya, o sea, entiendo que tienes la pasión, ves los resultados, pero supongo que hay mañanas que te levantas y dices, no puedo más, o sea, ya. O sea, estos son demasiados retos y ya lo hice, ya lo logré, ya. ¿Cómo haces en ese momento para superar ese sentimiento y poder seguir adelante? Y por supuesto que tengo esos días. Por supuesto que a veces mi familia y mi pareja quieren colgarme. Porque yo les inyecto ventanas todo el tiempo. Y son todos partícipes de muchas maneras. Y el apoyo es increíble. Pero por supuesto que tengo días cuando los recursos están escasos, cuando hay algo, cuando todas las casas se van en el medio de la época de lluvia y 40 familias se quedaron sin casa y los niños nadan en la inundación con los sépticos que se desbordan. Quiero llorar, lloro. Y digo, yo necesito donantes que les regale una casita a cada familia. No cuesta mucho. ¿De dónde saco yo más donantes? Pero es mucho trabajo. Todo esto, el mayor reto de Ventanas es, por supuesto, mantenerse financieramente viable. Y tenemos tenemos unos donantes tan hermosos que nos han seguido desde el día 1 del 2017. Es por ellos que hacemos todo esto. Es a causa de ellos que hacemos todo esto. Es imposible, Ventanas no existiera si no tuviéramos Eso. que tenemos. Ok, pero ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué pasa en tu cabeza cuando te levantas un día y dices, bueno, ya di al mundo, ahora quiero vivir tranquila? A veces digo, ¿cómo? No todo es para siempre. Cada situación es, ¿sabes? Pasajera, temporal. Por supuesto. Y hay días que sí quiero y pienso, bueno, si quito la casita donde los niños van todos los días para no estar en la calle, ¿qué hablan? ¿Qué hacen? Eso, y empiezo a pensar en todo lo bueno. Cambio mi mente a positivo. Bueno, Úrsula, no te quejes tanto, ya. Tú te metiste en esto, echa para adelante. Sí. Y vas a ver que vas a conseguir algo que te va a iluminar el día. Y verás, y siempre es así, Gaby, es cuando uno cambia la mente a positivo, empiezas a ver las cosas bonitas y empiezas a ver todo lo que has logrado y cómo has areado ese terreno y estás viendo flores. No te quejes, Úrsula. No te quejes que hay flores. Y este proyecto, tú vives en Boston, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te impactó un proyecto para lidiar con el invierno en Boston? O sea, lo que te quiero... Yo creo que uno empieza a quejarse de las cosas y de repente, o sea, tú debes tener una perspectiva increíble de cuando ahorita nos estamos quejando de la cantidad de nieve que hay y lo que va a seguir nevando. Yo me imagino que tú tienes una perspectiva muy distinta. Cuéntame, ¿eres como el resto de nosotros, los seres humanos, que no logramos ver un poquito más allá? ¿O cuando voy a todo el mundo quedándose en la nieve dices, por favor, cállense todos? Cállense todo, que hay inundaciones. No sabemos. Aquí tenemos chimenea, chocolatico caliente, tenemos cosas, ya no hay ni que comer. ¿Verdad? Nada, es tener ver más allá, abrir las ventanas y ver el otro lado. Eso lo hago muy a menudo, sobre todo cuando me siento así. Abro las ventanas de par en par y veo ese otro horizonte donde trabajo, donde amo ir y pasar tiempo.
Yo voy cada año y paso el año pasado cuando construimos la casita, estuve 3 años ahí, perdón, 3 meses ahí viendo la construcción y enseñándole a los niños a hacer el jardín, porque yo me iba, ellos todos juraban que esa era mi casa para yo vivir. La casita es una escuelita que hicimos en el barrio para que los niños metimos la educación, que era lo que nos faltábamos. Teníamos el arte y el deporte. Y ahora la educación. Entonces, ningún niño se permite en ninguno de los programas de Ventanas si no están asistiendo a la escuela y si no nos traen las boletas cada vez que lo tienen. Ellos tenemos un programa de refuerzo. Todos los mediodías de 12 a 3 de la tarde ellos deben ir al refuerzo. Y ha sido por primera vez, después de 4 años que estamos en La Guajira, todos los niños este año pasaron el año por primera vez. Qué bonito, Ana, ahí está el incentivo para seguir cuando ves esos resultados. ¿Cuáles son los mayores desafíos para conseguir donantes? Yo diría que se enamoren del programa, dónde conseguirlos, buscar lugares, o sea, empezar a tocar las puertas. Toma mucho tiempo hacer eso. Credibilidad. Hay tantas fundaciones que Claro. hay muchas personas que piensan, mira, no sabemos dónde va este dinero, y entiendo completamente, por supuesto, pensaría igual. Y lo he pensado también. Es muy común de que esos Que eso pase. ese sea el pensar de muchas personas, pero muchos de los donantes que tenemos me conocen al equipo de Ventanas, conocen los voluntarios, saben que somos personas transparentes y que esto es un trabajo voluntario. También yo me imagino, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando vamos a donar algo, hay tantos problemas del mundo, tanto donde uno puede ayudar, que uno se pierde escogiendo. Entonces, en el proceso de, bueno, es que no sé dónde, te pasó el año y no hiciste nada. Entonces, ¿cómo haces tú para ayudar a alguien? Yo creo que a veces lo que nos falta es eso, que alguien nos, reubícate, no tiene que ser perfecto, pero por lo menos haces algo. Bueno, ¿qué hace Ventanas? ¿Por qué Ventanas es diferente? Nosotros no enviamos recursos. Ok. Nunca enviamos ni dinero, ni recursos a manos de alguien que no conocemos. Porque donde hay necesidad, y es muy normal, a veces no sabemos si todos los recursos llegan donde están supuestos a llegar, Claro. su destino final. La belleza de Ventanas es que nosotros trabajamos on the ground. O sea, yo voy allá, yo tengo una cuenta donde compro toda la comida, la compro directamente a un supermercado, la llevo a la casa de la cocinera, todos los útiles escolares en una librería, lo llevamos directamente a la casita. Los niños se les suple a cada uno en su bolso, se les da todo lo que necesitan. Los zapatos es de acuerdo a la talla de cada niño, a cada niño tiene un nombre el par de zapatos. Es muchísimo trabajo, pero es lo que le debemos a las personas que donan. Es ese sentido de responsabilidad de que sepan de que sí somos confiables y que todo llega donde va. Nosotros no enviamos recursos, nosotros trabajamos en el lugar. O sea, tú dices que tú vas una vez al año, pero me supongo entonces que tienes gente que está allá. Sí, tenemos empleados allá, son locales de ahí. Tenemos un profesor de música, tenemos una administradora, tenemos un profesor de fútbol, tenemos la persona que cocina, tenemos la persona encargada de la casita y la biblioteca. Entonces tenemos un equipo de personas con quien hablo casi a diario. Así tocamos bases casi a diario para tener updates y saber cómo van las cosas. Eso es lo que más tiempo consume, estar encima de todo eso y saber que hay presencia, pues. Y aparte me imagino que también debe ser un reto mantener a esa gente ahí, porque no... Es un barrio muy peligroso, es un barrio donde a veces la policía no entra. ¡Wow! Bueno, sí. Que cuando a veces
cuando ahora trato de alquilar un auto para ir, pero es una zona bastante difícil. Es un lugar donde a veces me montaba en un taxi y en cuanto le decía voy a Villa del Sur, me separaba en seco y me decía bájese. Oh, my Yo decía, no me bajo. Si tú me ves que yo voy a Villa del Sur, tú también vas a ir, vámonos. Y no tenía como respuesta, decía, ok. Entonces llegaba yo a la cancha y todos estos niños, esta avalancha de muchachitos venían corriendo al taxi, le caí encima al taxi y me abrazaban. El hombre decía, pero espérate, ¿a quién es? Qué risa. Y muchas veces se quedaba ahí y se convertía en mi taxi normal. Le decía, ok, ven a buscarme en 5 horas. ¿Okay? Mira, ya no te pasó nada, ahora ya sabes que puede venir. Exactamente. Y así iba. Era la mala reputación que tenía un barrio de personas refugiadas, donde, por supuesto, todo lo hacen más grande y siempre va a existir la xenofobia. Eso es humano y eso el territorio es algo que todos lo sentimos y todos somos territoriales de una manera u otra. Entonces, la situación era muy difícil en La Guajira también porque es una población, es una región sumamente pobre. Llega toda esta gente también a tomar trabajos también Claro. a una tarifa mucho más baja de lo que lo hace el colombiano. Y bueno, quita también el trabajo, ese es la Bueno, ese problema. Entonces no es una población todavía hoy, no es un territorio, una comunidad donde se le da muy bien la bienvenida. Es bastante peligroso. Si puedes, en 2 palabras, o sea, en pocas palabras, ¿qué ha cambiado en ti desde que empezaste a hacer esto? Algo en ti que haga, no sé, paciencia, algo. No te lo va a, o sea, no va a responder eso, pero sí, bueno, humildad. La humildad, no sé, amor, mucho más amor por la humanidad. Ver que no se necesita mucho y que hay tanto donde podemos dar. Que cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad servir de cualquier manera, pequeña, grande, de cualquier manera. Si cada uno de nosotros sirviera un poquito nada más, el mundo sería muy diferente. Qué bonito. Y de nuevo, como dices tú, un poquito aquí, un poquito allá, no necesariamente tiene que ser una cosa grandiosa, pero... En Ventanas, para darle de comer a todos los niños una semana, son $50. O alguien que done $50, tiene una semana, un mes entero, perdón, de un mes entero de comida para los niños. Solamente el almuerzo nada más, de lentejitas calientitas y todo esto. Entonces, dinos ahorita, ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Cómo puede la gente donar? ¿Cómo puede ayudar a esta causa? Bueno, y debo decir también que tenemos un fundraising precioso el 22 de marzo con Huáscar Barradas, que viene a tocar aquí a Boston. ¿Con quién? Huáscar Barradas es un flautista. ¿En serio? Sí, ganador del Grammy del 2023. Sí. Está haciendo un concierto para Ventanas porque queremos ese proyecto de que hablamos al principio, los niños con contaminación de metales, pues vamos a causa de las sanciones no pudimos seguir trabajando en esos proyectos y vamos a tomarlo de nuevo y este concierto es para volver a reinsertar en esa región. ¿Dónde pueden las personas donar? En el website www.ventanasvenezuela.org. Ahí están todos los links para donar, los proyectos que tenemos, conocen más acerca de nosotros y sean una ventana para el... Perfecto. Yo lo voy a poner en las notas del podcast. Para terminar, me gustaría preguntarte, ¿has leído o visto alguna película últimamente o algo que quieras recomendar a la audiencia? Hay algo que es un libro que me encanta, que es un audiobook, lo escucho a menudo y lo estaba escuchando este último mes, es el cerebro del Buda. El cerebro del Buda y habla, describe cómo
cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar de una manera natural, ser kind, ser natural, ser generoso, cómo reaccionamos al mundo sin pensarlo, sino con el corazón abierto y Muy bien. cómo se transforma. Sí. La Mira, neuroplasticidad del cerebro, en realidad eso habla mucho de la neuroplasticidad. bueno, voy a leer. Sí. Empezamos el podcast diciendo lo bueno se hace esperar y terminamos el podcast, sí, lo bueno se hizo esperar. Me encantó hablar contigo, obvio que voy a ayudar y me gustaría apoyarte en cualquier forma que podamos y de verdad que increíble. Ojalá la cuarta parte del mundo hiciera este tipo de cosas porque tuviéramos un mejor mundo. Pero Qué gusto, Gaby, qué lindas palabras, y las abrazo y te abrazo a ti. Y no es tan difícil hacerlo. Mira, además de eso nos divertimos muchísimo, así que el que quiera venir a ser voluntario conmigo de cualquier parte, tengo los brazos abiertos para recibirlo, en serio. genial, Es un genial. proyecto muy bonito y me encantaría tener muchas más personas. Muchas gracias. Ha sido editado y producido por Cambia, una agencia de mercadeo especializada en contenidos digitales.